Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a la tercera parte de la sesión de hoy, después de nuestras dos pausas. Hoy empezamos con nuestros talleres prácticos y, como sabéis, este taller práctico es un poco distinto del que vamos a hacer en los demás, porque en el resto estaremos Jorge Tuñón y yo, pero el taller práctico de hoy va a tener, digamos, una doble componente, ¿no? Hoy os va a hablar ahora Jorge Juan Morante, ahora mismo os lo presento, y algunos de vosotros iréis a ver el programa de radio y a discutir con él cómo hacer un programa de radio sobre Europa. Entonces hoy os va a contar, si queréis, un poco más la parte teórica, y con esa parte teórica pues os vais a hacer una parte ya más práctica de radio. Jorge Juan es el presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid, por eso una parte del taller de hoy se llama Activismo, porque nos va a hablar de su experiencia como activista de la integración europea, digamos, no sé si llamarlo de la parte buena, ¿no? Si queréis, del compromiso, de la ilusión, pero también de las dificultades, ¿no? Bueno, pues cómo a veces cuesta hacer pasar el mensaje sobre Europa a los ciudadanos y supongo que a veces incluso a los propios socios, pero además le invitamos como académico. José Juan también es politólogo, así que él sí que es más comunicador que yo y ahora os explico por qué, pero él también nos va a hablar de política y de intervención política, de posiciones políticas y de partidos y estas cosas, pero también es comunicador porque está haciendo el doctorado en periodismo en la Complutense, ¿verdad? Sí. En la Universidad Complutense, sobre temas relacionados con la Unión Europea. Entonces yo creo que no hay mejor persona para reunir estas dos vertientes, ¿no? Si queréis, la parte del activismo y de por qué merece la pena implicarse en el proyecto europeo, y también la parte, pues si queréis, de la persona que conoce la parte buena y la parte más difícil de la comunicación política sobre Europa. Así que os dejo con él, yo estoy aquí, estoy pendiente y de vez en cuando pues a lo mejor planteo algún tema de debate y demás. Como os dije, a las 7:30 conectaremos, mejor dicho, unos minutos con Jorge, plantearemos el último tema de debate que os ha traído Jorge Juan y terminamos pues puntualmente a las 8, ¿de acuerdo? Pasaré la lista de firmas pues pasada a las 7 por ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, todo tuyo, Jorge Juan. Gracias, Luis. Bien, como me ha dicho, yo soy Jorge Juan Morante y soy presidente de la Unión de Europeístas, pero antes de presidir la asociación y de meterme en asociaciones, yo desde 2008 yo llevo, en el activismo del europeísmo. Esto es en la marcha de Roma, hace 2 años, que fuimos ahí a pedir por una Europa federal. Fue la marcha más multitudinaria, con alrededor de 3.000 personas. Luego está una que organizó Varoufakis, el líder de Primavera Europea, que solo reunió a 30 personas, y luego estaban otras antieuropeas que más o menos de la misma proporción de la de Varoufakis. Pero bueno, yo en principio llevo en el activismo europeísta desde 2008. Yo empecé escribiendo un blog. Yo empecé de una forma muy individual, escribiendo en mi blog, un poco con la idea de informar lo que es la Unión Europea. A veces existe mucho desconocimiento sobre lo que es la Unión Europea. Creo sobre todo eso, si ves un poco también, incluso en las propias noticias, cuando se ven, un poco se suelen confundir mucho las instituciones, o se suele etiquetar solamente la Unión Europea como si fuese solo Bruselas. Bruselas decide tal, y en el fondo son 28 Estados miembros la Unión Europea. No solo es Bruselas. Bruselas es la capital de la Unión Europea, es la capital de uno de los Estados miembros, pero no es solamente la Unión Europea. También está el caso, por ejemplo, de que se confunda el Consejo de Europa con el Consejo de la Unión Europea, que no tienen nada que ver, porque el Consejo de Europa es una institución internacional independiente que es vinculada a la defensa de los derechos humanos, que no tienen los mismos miembros y que no tiene una relación directa con la Unión Europea, más allá del parecido entre las dos banderas. Y bueno, un poco a través de este blog, pues traté eso ahora ya menos porque no tengo menos tiempo para dedicarle, pero siempre he tratado un poco de informar y también un poco en elecciones europeas, un poco de las diferentes, o sea, darle un poco un toque europeo a unas elecciones europeas en las que siempre se ve un poco más un debate nacional.
donde por ejemplo, los políticos a la hora en las elecciones europeas nos encontramos que hacen al final en clave de debate nacional. Parece más un ensayo de las elecciones generales. Bueno, en este caso será un ensayo de las después, porque como tenemos las elecciones generales un mes antes, pero esperamos, por mi parte espero que estas elecciones europeas sean más en clave europea que en clave nacional, como han sido en los últimos años que encontramos. Por ejemplo, si nos vamos a las últimas elecciones europeas, mientras que hubo el mismo día, hubo dos debates. Hubo un debate entre los cabezas de lista del PP y del PSOE por la circunscripción de España, Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, y unas horas después había un debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea. Bien, pues ¿cuál creéis que fue el debate que salió en la 1? ¿Alguien? ¿Alguien se anima? ¿Quién cree que fue, cuál cree que fue el debate que salió en la 1? Sí, efectivamente. El debate entre Elena Valenciano fue para los medios de comunicación más importantes, pese a que realmente, en importancia, los 54 escaños que se decidían entonces por España son menos importantes que los 751 del conjunto del Parlamento Europeo y que los candidatos a presidir la Comisión Europea. Sin embargo, los medios de comunicación no fueron conscientes de esa importancia y prefirieron dar más importancia a lo que es el debate nacional, porque al final, salvo unas palabritas en el principio sobre Europa, todo giró entre lo mal que lo está haciendo uno y como que el otro, que la herencia recibida y por lo cual yo quería hacer, pues primero también con lo que es o sea, digamos, como he dividido las dos formas así de hacer activismo, de forma individual, pues a través del blog, y luego ya un poco decidí, porque para sumar, a veces para sumar más, para llegar a más gente, para hacer cosas más grandes, hace falta hacerlo de forma en equipo o a través de asociaciones, lo que permite un mayor alcance, un mayor esfuerzo y es cierto que una forma individual te da más libertad, porque ya está sujeto más o menos el colectivo a lo que acuerdes con los demás. En la asociación o lo que sean los principios o lo que defienda la asociación, por lo que te guía. Por lo cual hay determinados temas a lo mejor en los que tú querrías entrar por de forma individual, pero no puedes entrar por la forma colectiva, para evitar fricciones dentro de la asociación. Con lo cual es una cierta, eso depende del interés al final de que le pongas más a uno. Si prefieres más o sea, si prefieres ponerla en tu libertad individual a un mayor esfuerzo, a un mayor alcance y a mayores posibilidades de conseguir algo, es algo a la hora de valorar en hacer el activismo. Bien, y bueno, yo llevo colaborando con la Asociación de la Unión de Europeístas y Federalistas antes de ser el presidente desde 2013, desde prácticamente su fundación en Madrid. No quiere decir que sea la única asociación europeísta que hay bastantes asociaciones europeístas. Nosotros somos puede decirse, los únicos que defendemos una Europa federal. Mientras que a lo mejor algunos no tienen claro, defienden una mayor integración europea, pero no tienen claro, o algunos son muy lo que se llaman euroconformistas, que al final es tan perjudicial como un eurófobo, un euroconformista, porque el problema del euroconformista es que se conforma con con el status quo. Y en la situación actual, pues no. En la Unión Europea actual necesita avanzar. No podemos seguir como estamos, porque hay asuntos como los temas sociales, avanzar hacia la armonización social o fiscal,
una mejora de las competencias del Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo es el único parlamento del mundo que no tiene, por ejemplo, iniciativa legislativa, lo cual es una paradoja, que un parlamento no pueda iniciar un proceso legislativo, que todo depende de... El único que tiene la competencia para iniciar un proceso legislativo en la Unión Europea es la Comisión Europea. Y bueno, después de... O sea, yo he colaborado como voluntario con la asociación desde 2013 y el año pasado pues decidieron un poco... me eligieron como presidente de la asociación. El motivo... yo no creo que... el presidente tiene una mayor responsabilidad y todo, y al final es la cara visible y todo eso, pero yo no creo en el liderazgo individual, yo creo en el liderazgo colectivo. Y de hecho, cuando yo me presenté a candidato a presidente, me presenté con un equipo que forma al final el consejo de la asociación, porque es un equipo en el que nos complementamos y que al final, de forma colectiva, llevamos y motivamos a la asociación para cada uno, cumpliendo sus funciones, llevar hacia los objetivos, cumplir con los objetivos del activismo europeísta de nuestra asociación por una Europa federal. Que nosotros los objetivos sea el principal objetivo es la Europa federal, pero no es el único. Nosotros también trabajamos, por ejemplo, tenemos una campaña para conseguir que Telemadrid ponga una sección sobre Europa en su web. Pues si vais, no solamente Telemadrid, pero la mayor parte de los medios no tienen una sección sobre Europa. A veces te meten las noticias de Europa en internacional, lo cual no es acertado, porque no es internacional. Realmente las decisiones que se dan en Europa se están afectando directamente a lo que se hace en España. No lo puedes meter no es un tercer país. Incluso lo que se decide en otro Estado miembro puede al final afectar a nosotros mismos, porque al final es otro Estado miembro, es otro Estado decisor dentro de la Unión Europea. Y luego también hay algunas veces que lo meten en otras secciones, como economía. Pero claro, la Unión Europea no es solo... Hay decisiones económicas, pero no toda la Unión Europea es economía. Con lo cual, a veces, para que la gente pueda acceder mejor a la información europea, hace falta una sección sobre Europa, donde puedan encontrar más fácilmente la información, accesibilidad. Porque no se trata, digamos, a veces para facilitar la información, no se trata a veces de facilitar más la información, de hacer más información, porque a veces mucho de lo que pecan muchas veces las instituciones europeas es que, por ejemplo, te envían 6 notas de prensa de la Comisión Europea, te envía 6 notas de prensa en un día, y a veces sería más práctico que enviaran una nota de prensa mucho más accesible o incluso segmentada en función de los intereses del medio, que 6 en un día, porque eso a lo mejor facilita que a lo mejor haya una noticia de la Unión Europea al día, o al menos una referente a la Comisión Europea. Bueno, y aquí un poco ya lo enlazo con la comunicación dentro del activismo europeísta. Un poco el fin al final, o un poco el medio. Una de las cosas cuando yo fui elegido presidente fue pues empezar por un plan de comunicación de la asociación. Yo la asociación pues me la encontré un poco, digamos, era un poco el caos en comunicación, porque al final pues de vez en cuando lo que ocurre muchas veces es que en un plan de comunicación te ves que de vez en cuando te publican un tweet o publican un Facebook o algo en Facebook una vez al mes, pero no hay una planificación y todo esto de cara a comunicar, y a veces hay que comunicar de forma regular para al final llegar al público. A veces tienes que plantearte también incluso hacer una inversión en publicidad,
Porque al final, si te limitas públicamente a publicar y solamente a que te lo vean tus seguidores, pues muy bien, pero al final te quedas dentro del mismo círculo europeísta, no consigues a lo mejor llegar. Pero si tú te molestas de hacer... Son 10 euros, por ejemplo, los que costaría, por ejemplo, hacer una inversión en publicidad en Facebook. Tú te molestas invertir esos 10 euros en Facebook y consigues que tu contenido llegue a determinado público que le interesa, pues en estos días, pues hablando, por ejemplo, de la igualdad de género. Y nosotros organizamos algo sobre igualdad de género. Y ponemos igualdad de género, derecho de las mujeres, igualdad de oportunidades, como para segmentar. Y de esta forma facilitas que todas estas personas que les interesa todos estos temas conocen el evento que tú estás organizando al respecto y van a visitar y se ponen y conocen ya tu asociación y ya un poco más adelante ya se irán interesando a lo mejor por otros eventos que organices. Y otro de los puntos, a ver, el eje principal siempre en la comunicación en internet y las redes sociales es la web. Porque al final todo contenido va orientado hacia atraer tráfico hacia la web del proyecto. Y una de las cosas, pues a veces también tienes que mantener publicaciones de vez en cuando en la web para que haya actividad. Y pues a veces si no organizas algo, pues puedes difundir de las de otras asociaciones que a lo mejor que te lo agradecerán, le vas a llevar público fuera del suyo y estás contribuyendo a dar a conocer la Unión Europea. Y luego incluso a lo mejor pues lo de utilizar aplicaciones como Meetup que te permiten llegar a, digamos, difundir tus eventos hacia públicos que a lo mejor probablemente también por temas de intereses, o sencillamente por localización, o sea, por un grupo de Madrid, de eventos todo en Madrid, pues pones ahí tus eventos y la gente de Madrid que les pueda interesar el tema se entera y va. Y luego otro de las formas que nosotros tenemos ya es el programa de radio que ha hablado antes Luis, con el que llevamos ya 4 años y es otra de las, digamos, como de los medios a través de los cuales nosotros tratamos de comunicar la Unión Europea. Y bueno, si esto, pues podemos pasar a unas preguntas, si tenéis alguna pregunta, algo. Sí. Pregunta, ¿no? Porque me llama mucho la atención comparabas a los, ¿cómo se ha llamado? Los euroconformistas, fantástico. Que dices, son en el fondo parecidos o peores que un eurófobo, ¿no? Y lo que te quería preguntar es si te ocurre algún tipo de ejemplo de líder euroconformista, porque justamente hemos estado hablando en la sesión anterior sobre nuevas formas de euroescepticismo, pero también nuevas formas de europeísmo, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho encontrar en la categoría europeísta a algunos de los líderes clásicos, ¿no? O sea, entre nosotros yo muchas veces tengo dudas de si meterían en esa categoría de europeístas a la señora Merkel, ¿no? Me da la impresión que la señora Merkel es un ejemplo de estos que llamamos euroconformistas, pero no sé si no un líder, si por lo menos nos puedes contar así un poco más de quiénes son estos euroconformistas. Si te parece, cogemos 2 o 3 preguntas o como prefieras. Bueno, vamos una por una quizás si tenemos tiempo. Sí, a ver, si podemos también, la Merkel, Rajoy, son ejemplos de personas euroconformistas que se conforman en general, los jefes de Estado y de Gobierno son euroconformistas porque no tienen miedo a perder poder. Y en ese sentido, los jefes de Gobierno en su mayoría, salvo casos excepcionales como Macron, yo creo que Macron es una excepción de jefe de Gobierno que apueste por un... Sí.
Yo creo que Macron es una excepción de jefe de gobierno o de Estado que apueste por una mayor integración europea. En estos tiempos, salvo la mayor parte de jefes en principio se conforman con el status quo de la Unión Europea, no se importa salvo que estalle una crisis y entonces se da, necesitábamos una unión bancaria, necesitamos una autoridad laboral europea. No, pero no son los únicos. También hay organizaciones de la sociedad civil que un poco, digamos, yo critico que se dedican mucho más a demostrar, a alabar ahí lo mucho que quiere la Unión Europea, pero no se preocupan realmente por que mejore. ¿Probando? ¿Ya? Vale. Sí, me ha llamado la atención, quizás a mi punto de vista, desde su punto de vista le pone mucho peso, mucha responsabilidad a los medios de comunicación a la hora de informar sobre la Unión Europea. Por ejemplo, cuando los medios informan que Bruselas ha hecho esto, Bruselas ha hecho lo otro, yo no creo que sea un problema de mala información o informar no adecuadamente. Creo que es intencional y creo que hay un problema de raíz por el que eso se da, que es que la gente no tiene ni idea, entonces necesita una manera fácil de entender al menos un poco de lo que ha pasado, de recibir la noticia, aunque sea de una manera superficial. Dudo mucho que si solo hablamos de política o de la Unión Europea en los telediarios, que a mí me encantaría porque a mí estos temas me apasionan, pero dudo mucho de que si solo hablásemos de política y de la Unión Europea en los telediarios, nadie encendería el telediario. Sí, no me refiero a que se haya solamente política o se hable de política europea sino me refiero a que realmente se destaque. Si realmente de vez en cuando sale al final la Unión Europea en los medios, digamos, cuando hay un conflicto. A ver, yo no quiero, digamos, que la responsabilidad tampoco sea solo de la Unión Europea, o sea, de los medios de comunicación. Al final es un círculo vicioso. El círculo vicioso de la comunicación europea es que los políticos hablan en clave nacional, los medios de comunicación al final se interesan más por los temas nacionales y por los europeos, o en el fondo al final más por donde hay conflicto. Y hay más conflicto al final en la política nacional que en la política europea, porque al final la política europea está basada en el consenso. Y luego al final también la tercera parte de ese círculo vicioso es que parece que a los ciudadanos no les interesa a la Unión Europea. Así que hay que romper al menos el círculo vicioso por alguna de las partes. Si se rompe al menos por la parte de los medios de comunicación, porque sobre todo eso siempre se ha considerado solo un medio de comunicación más como un generador también de opinión pública, en el sentido de que al final la gente opina y se forma una opinión a partir de la información que recibe. Sí. El tema que yo veo es que el medio de comunicación no existe aislado. El medio de comunicación está compitiendo en un sistema capitalista contra otros medios de comunicación. Tiene que mantener audiencias, tiene que mantener patrocinadores. Los medios de comunicación públicos tampoco informan bien porque están sujetos a intereses políticos, porque manejan los presupuestos, porque manejan las licencias. Entonces yo no creo que esté en la mano de los medios de comunicación siempre y cuando no estén decidiendo poner noticias sensacionalistas o amarillistas, pero creo que siempre la noticia nacional va a tener
prioridad sobre la noticia europea, porque es el criterio de noticiabilidad. Cuando una noticia es más próxima a ti, importa más. Podemos discutir de que a lo mejor se le está dando más protagonismo a Estados Unidos o a Trump, porque es más interesante o más impactante lo que dice Trump que hablar de una noticia europea, que a lo mejor sí que estaría de acuerdo contigo, es mucho más relevante. Pero el tema es que el periodismo hoy en día, por lo menos, parece que no es solamente sobre importancia, es también sobre cercanía, es también sobre el impacto que genera en el espectador. Hay que mantener a las audiencias, eso es un problema enorme. Entonces, no sé, desde tu programa de radio te quería preguntar si estáis teniendo éxito y acumulando una audiencia, aunque sea poco a poco, que se interese por estos temas. A ver, nosotros eso principalmente es una audiencia, a ver, es un poco una audiencia reducida, porque somos un programa modesto al final de una radio universitaria y las cifras, pues a lo mejor, pues te puedo decir que está sobre 200 personas. La mayoría pues son estudiantes universitarios de la facultad que conocen la emisora o son la gente que conoce la emisora a través de la difusión que le hagamos nosotros. Que puede ser esto que al final interese o que haya que buscar otras vías ahí de dar a conocer el programa. A ver, también un poco tratamos a veces de que tratamos de traer invitados, o sea, entrevistados que sean conocidos un poco de cara a que la publicidad que nos puede traer, o sea, si es un experto conocido sobre el tema que queremos tratar en el programa, es probable que tenga más impacto el programa. Te quería hacer una pregunta específicamente sobre la forma de hablar de Europa desde el activismo, ¿no? Porque de alguna manera sabemos o presumimos que la gente que está en el activismo proeuropeo es muy proeuropea, pero ¿cómo conseguís? Porque nos has hablado de tus iniciativas, ¿no? para sobre Europa, la radio y demás, pero cuando intentáis, o cuando vienen a por vosotros, ¿qué quiero decir con esto? Cuando habláis con los periodistas, cuando viene un periodista a pediros un comentario sobre una noticia o a pediros que si os puede entrevistar, ¿no? Me decías que habías hablado recientemente en Radio Nacional. ¿Qué tipo de mensajes funcionan para tratar de llegar al oyente medio de un programa de radio generalista, ¿no? No sé en qué programa fue en el que hablaste, pero me imagino que supongo que era un programa de rango generalista. ¿Cómo intentáis desde el europeísmo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, intentáis ser didácticos, por ejemplo? ¿Se trata de que la gente entienda Europa? ¿Intentáis explicar cuáles son los retos políticos? ¿Hablar de, bueno, pues, qué es la sociedad civil? O sea, ¿qué mensajes priorizáis? Bueno, principalmente priorizamos un poco de desmontar el mito ese, parece que últimamente, de que la Unión Europea es... Sí, el mito un poco de que la Unión Europea es como la madrastra mala que le impone todo que le hace a los gobiernos un poco, pero un poco también esto desde la cercanía, de lenguaje sencillo, un poco alejando un poco del tecnicismo, de los tecnicismos de la Comisión Europea, porque en el fondo, si quieres que la gente conozca algo, se lo tienes que hablar en su idioma. O sea, al final en el lenguaje que él conoce. Si tú solo comentas en el argot de las instituciones europeas, pues muy bien. ¿Le va a llegar el mensaje? Probablemente no. A la hora de priorizar es un poco la hora de conocer mejor la Unión Europea, que es un poco, que es como nosotros, la visión que nosotros tenemos de cómo debería ser la Unión Europea, un poco de cómo es y el cómo debería ser, un poco en qué necesita mejorar,
y es en aquellos aspectos donde nosotros solemos polarizar nuestro mensaje. Pero ¿y cómo reaccionan los periodistas que tratan de sacaros? Porque a lo mejor ellos quieren que reflejar el mensaje de la madrastra o contar el mensaje, ¿no? Sí, a veces esto depende del medio. Al final, porque normalmente cuando nos entrevistan son programas que están ya, a lo mejor puede decirse, financiados por las instituciones europeas, con lo cual ya es un poco, les están pagando para difundir, Europa, porque en el fondo es un poco con lo que decías de que al final son intereses económicos, ¿no? Y al final un poco la Unión Europea tiene que financiar programas para que hablen de Europa. Aunque estos programas un poco se están dando más a conocer, un poco como Europa 2019 o Europa Abierta en Radio Exterior, son programas financiados por la Unión Europea para un poco salirse, pero de vez en cuando pues llegan a ser, también hay programas sobre todo más en televisión pública, aunque alguna vez también en alguna privada como la SER, que se interesan por los temas europeos. A ver, yo con las que más así he visto, o sea, son las que son, no más que las nacionales en España, con los cuales buscan un poco más sacarle la puntilla a lo que es Europa y todo esto, pues a lo mejor como cadenas un poco que son más financiadas desde Rusia o Irán, como Hispan TV o RT, sí que buscan sacarle un poco más la puntilla a la Unión Europea. Pero probablemente porque deben ver un poco la Unión Europea como el enemigo y quieren un poco romperlo desde dentro. Hablamos en el curso sobre la europeización de los contenidos generalistas, ¿no? Yo decía a los estudiantes que de hecho no sé si están de acuerdo, pero como no se manifiestan, o sea que si no están de acuerdo, que se manifiestan ahora en este punto, que me parece que una de las personas, y pongo como ejemplo, no necesariamente porque sea ella, pero que una de las personas que más está haciendo por hablar de Europa en los medios de comunicación españoles es, por ejemplo, alguien como Pepa Bueno, ¿no? En la SER por las mañanas, con 2 millones de oyentes, que habla mucho más de las elecciones en Francia o de la política del gobierno alemán o de la coalición entre Theresa May y los norirlandeses, de lo que se hablaba de otros estados europeos hace pues, simplemente 5 años, ¿no? Pero estos programas generalistas, yo les decía también, y no sé si están de acuerdo, así que se manifiesten si no lo están, que de alguna manera lo que están contribuyendo es una especie de comunicación ansiogénica, ¿no? Es decir, que constantemente parece que Europa está al borde del precipicio en cada decisión nacional. ¿Cómo ves tú esta apropiación de los asuntos europeos por parte de programas más mainstream? ¿Te parece que ahí hay un riesgo de incomprensión de qué significa realmente Europa o al contrario es positivo para que los ciudadanos se interesen? A veces un poco hay que entrar en la polémica y todo esto para que... Sí, a veces hay que dejar un poco... Yo creo que a veces, por ejemplo, cuando se organiza un tema sobre el tema europeo, pues aunque no te guste, pues a lo mejor le da más vidilla si te traes a alguien que piensa totalmente diferente. O sea, si te traes, pues por ejemplo, alguno de la corriente anticapitalista de Podemos, pues le da un poco más de vidilla y la gente, o sea, un poco al final puede contrastar y ver entre las diferentes opiniones, pues al final... Sobre el punto que está hablando ahora Juan, que has dicho también un par de veces durante tu primera intervención, quería volver a enfatizar, porque lo hemos discutido en la primera parte de mi propia intervención, que era la importancia del conflicto. Hablábamos, la politización de los asuntos europeos tiene riesgos, evidentemente, pero precisamente lo que añade es esta dimensión de conflicto sobre ciertos valores, sobre ciertas políticas,
que puede generar el interés de los medios de comunicación. Claro que a veces genera un interés que puede ser, no sé si negativo, pero un poco problemático para Europa, pero desde luego que por lo menos tiene la virtud esa de conectar con los intereses de los europeos, ¿no? Claro, ahí esto hace poco me acordaba una charla y todo esto a la que asistí, todo esto que decían que a veces la gente se mueve, o sea, se moviliza por emergencia, por necesidad o por solidaridad. Con lo cual, a veces, a lo mejor, si ven que la Unión Europea está atacada, entonces la gente se moviliza por la Unión Europea, ¿no? Quizá un poco es el mensaje que se trata un poco de trasladar, la amenaza de los eurófobos de que pueden de llegar a ocupar un tercio de los escaños del Parlamento Europeo. Es como un poco, creo que uno de los ejes de la campaña de comunicación de las elecciones europeas, en ese sentido de que por solidaridad con la Unión Europea un poco te movilizas para votar para evitar que estos salgan. Porque, bueno, yo soy como por los estudios de Eva Anduiza, yo considero que he aprendido que las encuestas nunca predicen resultados. O sea, yo nunca me creo una encuesta porque al final es muy complicado que alguien responda sinceramente y luego que además con toda esa cocina luego al final lo que sí hacen es influir en las elecciones. Las encuestas tienen 3 formas de influir en las elecciones. Una es haciendo que los resultados se cumplan. Otra es que la gente se movilice por el que consideran el perdedor. ¿Quién sale peor parado de esas encuestas? Pues el electorado, que a lo mejor se iba a ir a la abstención, se moviliza y decide votar por ese partido. O reforzar al ganador, que al final la victoria del partido o la fuerza política que se da con el ganador es mayor. Un poco yo creo que en ese sentido, cuando se apela un poco a la amenaza de los eurófobos, de la entrada del aumento de la representación de eurófobos en el Parlamento Europeo, yo creo que va en ese tercer sentido de reforzar a los partidos más europeístas y que el electorado se movilice más para votar por ellos y que al final la presencia no sea tan... Porque al final, con un tercio, pues como mucho pueden intentar hacer la práctica del filibusterismo, que es la que se conoce más bien por Estados Unidos, porque retrasan meses y meses la toma de una decisión, aunque tengan una minoría, simplemente para evitar retrasar que tarde la entrada en vigor. Yo tenía una pregunta respecto a lo que ha dicho de que se comunica Europa como intentando causar el temor para levantar las audiencias y que se preocupen por Europa. ¿No considera que quizás ese sobreexceso de información que puede hacer levantar las audiencias sea como el cuento del lobo, que al principio se preocupen mucho, pero cuando de verdad pase algo no hagan nada? Sí, esto es como el que finge un poco, gasta la broma y todo esto de que se ahoga, que al final cuando se está ahogando de verdad nadie va a rescatarle, ¿no? El caso es similar. A ver, yo creo sí, existe un cierto riesgo. Hemos visto en elecciones así un poco el avance en Alemania, con que es Alternativa por Alemania. El riesgo, en cierta forma, es real. Que más allá de un bloqueo puedan conseguir, porque es complicado. Lo primero que es al final no tienen, más allá de su odio de su rechazo a la Unión Europea, no tienen nada en común. Porque, por ejemplo, mientras Marine Le Pen en Francia es más islamófoba o xenófoba, el UKIP en Reino Unido no lo es, no comparte tanto ese mensaje más xenófobo, más que el de rechazo y de independencia del Reino Unido. Pero sí, a veces hay que tener
Hay que también un poco tratar de apelar a la emoción. A veces un poco tú apelas a la emoción, al miedo, en este caso la emoción del miedo, pero tú puedes también un poco tratar de hacer que la Unión Europea le llegue al corazón de la gente, pues haciendo políticas, por ejemplo, más sociales. Por eso es un poco de lo que hace falta también. A ver, que no quiero decir que la Unión Europea no haga políticas sociales. De hecho, desde el gobierno de Felipe González fue de los que impulsó más lo que son los fondos sociales europeos. El Fondo Social Europeo fue una propuesta del gobierno de Felipe González en el Consejo de la Unión Europea, entonces llamado Consejo de Ministros. Pero hace falta, porque las medidas que se adoptan en Europa no son fácilmente visibles para los ciudadanos. En el sentido, sí, financian programas de desempleo, la reinserción laboral, y realmente que al final se vea un poco más a la Unión Europea antisocial ha contribuido un mensaje de echar un poco los jefes de gobierno y de Estado y de gobierno al siempre un poco atribuirse los méritos que más eran de la Unión Europea ellos, cuando eran más gracias a lo que hacía la Unión Europea, y culpar de lo malo que pasaba a la Unión Europea. Y bueno, un poco otra vez haciendo referencia a Felipe González. Felipe González, por ejemplo, ha sido uno de estos dirigentes en su época ahora fuera, ya que no es presidente del gobierno y alejado de la política, parece que ha hecho como un poco de autocrítica de su parte en algunos de sus libros, de su parte como presidente del gobierno en ese aspecto. Pero, por ejemplo, el cierre de minas en Asturias, pues no fue dijo que la Unión Europea o la industria, o muchas veces, porque yo he visto la conferencia inaugural de este módulo y tengo que decir, pues no, la Unión Europea no obligó a la desindustrialización. La Unión Europea dice que o cierras las industrias o tienes la opción de modernizarlas. Te da dos opciones. España es la que decidió desmontar esas industrias. Lo que sí hace la Unión Europea es que compensa por esas dos partes. Si España hubiera decidido modernizar, hubiera recibido una inversión también de la Unión Europea para modernizar esas industrias. Aquí se hizo una inversión para recolocar a ese... O sea, compensar por esa desmontar esa industria. Una pregunta que se me ha ocurrido ahora es qué apoyo han tenido los movimientos, las asociaciones y demás por parte de instituciones o actores políticos. Si han sido muy receptivos o lo han tomado como un movimiento más de juvenil o de la sociedad civil. A ver, al final, en principio, algunos se implican y otros no. A ver, más allá del programa, de los programas de financiación, o sea, que pueda ofrecer la Secretaría de Estado para la Unión Europea, no hay un apoyo explícito de las instituciones. Puede ser que ahora el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, que es más pro-federalista europeo, pueda que se implique más y todo eso con lo que es el apoyar a las instituciones más del movimiento europeísta o pro-europeo. Pero
pero en eso hay que... A veces hay algunos que pues prefieren no verse vinculados directamente. A lo mejor pueden aceptar que tú les invites a un... pero no se van a implicar y se van a hacer socios ni van a apoyar expresamente a la organización. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saber, más allá del programa de radio del que nos hablaba, en qué se basa el activismo colectivo, porque como no ha incidido sobre ello, pues no me ha quedado muy claro. Y luego, conectando esta idea, usted como presidente de una asociación proeuropeísta, si nos tuviera que vender a nosotros, porque entiendo que hay mucha gente que no vota, ya no por falta de comunicación, sino por simple falta de interés. Si usted tuviera que defender su postura, ¿qué argumentos nos ofrecería más allá de los beneficios económicos que no siempre se ven de estos fondos FEDER? Quiero decir, imaginemos sobre todo, voy a hablar simplemente de España, una clase baja que no recibe ningún tipo de fondo europeo. Vamos a pensar en alguien que tampoco tiene estudios superiores, que no tiene prácticamente inquietud alguna más allá de la propia subsistencia. ¿Cómo le vendemos a esa gente que tiene que votar por un proyecto que resulta prácticamente ajeno a sus intereses? Sí, a lo mejor sí. Quizás debería haber hecho más énfasis en lo que es el activismo colectivo o en equipo. Sí, otra de las formas así que, por ejemplo, tenemos es la de charlas que damos en institutos y colegios, un poco donde nosotros lo centramos un poco al principio en el mensaje el que trasladamos. Es un poco... Siempre empezamos con un vídeo que tenemos sobre los 500 años de guerras que ha vivido Europa. O sea, desde aquí hasta no hace muchas décadas. Las guerras de los Balcanes puede ser la de Kosovo, puede ser la última guerra que se ha vivido en el continente europeo. Sin embargo, la gente no percibe que a veces no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Y a veces... Y ya hay las generaciones más posteriores no perciben ese mensaje de paz porque no han vivido un periodo de guerra. Los que a lo mejor sí que han podido vivir esos momentos esos periodos de guerra, como puede ser la Guerra Civil Española, todo eso, sí que entienden un poco la Unión Europea como ese espacio de paz. Y luego, para lo que te referías un poco, en ese sentido, también refiriéndome de nuevo a las charlas que damos en colegios y institutos, nosotros un poco lo centramos no en los beneficios económicos en sí de la Unión Europea más allá, sino en las oportunidades que ofrece a jóvenes. Pues que te digo, el Interrail, o sea, todos los años cada persona, uno cuando cumple 15 años, 18 años, la Unión Europea regala unos, son alrededor de unos 15.000 o así más o menos, billetes de Interrail. Un poco para que se muevan por la Unión Europea. Otras posibilidades, existe el Servicio de Voluntariado Europeo, que permite que, más allá del conocido Erasmus, pero también existe el Servicio de Voluntariado Europeo, que te permite hacer voluntariado en otro Estado miembro con los gastos pagados, con lo cual es otra oportunidad, y todo esto un poco de conocer, de que esas personas que a lo mejor diariamente no tienen ese beneficio de la Unión Europea puedan sentirse un poco más parte de ese mensaje. ¿Te parece, Juan, con la siguiente? ¿Quieres que pasemos a la parte del taller de radio? Vale. Por administrar los tiempos.
Bien, pues como contábamos un poco antes, uno de los medios un poco ese que tenemos es el programa de radio Europa de Noche. Europa de Noche lo llevamos desde hace, o sea, lo creamos hace 4 años por un acuerdo con Inforradio, la emisora de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos buscaban un programa de Europa, sobre Europa, porque digamos el problema que te encontraban en la emisora de Inforradio es que casi todos los programas que les ofrecían eran programas de deporte. De hecho, el 90% de programas de esta emisora son programas de deportes. Tienes unos dedicados al hockey o otros más a deportes muy específicos, pero el caso es que es el 90%. Debe ser porque la mayoría de los estudiantes de la facultad les interesa o informativos o deportes. De hecho, en ese sentido, para ofrecer como una oferta formativa a esa emisora le interesaba un programa sobre Europa, y a nosotros pues nos interesaba un programa de radio en el que pudiésemos, digamos, plasmar nuestra actividad educativa un poco formativa sobre lo que es la Unión Europea. Hemos evolucionado bastante desde que lanzamos porque al principio nosotros cuando éramos digamos que mis conocimientos de periodismo son los que tengo a través del programa, el programa de doctorado que estoy haciendo, pero cuando yo empecé a colaborar con el programa estaba yo empezando mis estudios de doctorado, y más o menos no había más o menos así periodistas con conocimientos para llevar el programa, con lo cual un poco íbamos pez en... Luego más adelante hemos ido incorporando lo que es estudiantes de la facultad como becarios del programa. De esta forma nosotros aportamos el conocimiento en la Unión Europea y ellos aportan el conocimiento en periodismo, combinando esta forma y haciendo el programa, y así de esta forma hemos ido mejorando en estos 4 años el programa de radio y un poco en ese sentido, y luego también hemos evolucionado a dedicarlo de cara a la difusión. Es más práctico que el programa esté dedicado a un tema en concreto, aunque luego en la actualidad europea pues hablamos un poco más de la actualidad de la semana, que no necesariamente tienen que ser las noticias relacionadas con el tema del programa, pero de cara a difundirlo o de atraer gente a través de internet y las redes sociales, sobre todo por las etiquetas, es más práctico si todo el programa al final gira sobre el mismo tema. O sea, hacemos una entrevista sobre el tema del reportaje, es más con una perspectiva histórica. Son estudiantes de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense que hacen reportajes desde una perspectiva histórica de la Unión Europea, sobre aspectos relacionados con lo que es el tema que tratamos en el programa. Y en ese sentido, en principio, el programa se divide en una serie en la sección editorial. Tenemos nuestra sección de actualidad europea, tenemos nuestra entrevista, el reportaje que he hablado antes es en perspectiva histórica. Tenemos una sección de consultorio. En este sentido, buscamos un poco resolver dudas relacionadas que puedan tener la ciudadanía, o sea, un poco sobre el tema en concreto que tratamos en el programa. A veces un poco las que nosotros podemos encontrar y a veces pues un poco las que nos puedan trasladar a través del correo del programa. Y luego hacemos... Antes el consultorio era más en clave de humor. Teníamos un colaborador del programa que era la Croqueta Europea, que ahora creo que está en un programa de la SER, que ahora se ha pasado a un programa nos dejó por un programa de la SER, pero era la Croqueta Europea, y la Croqueta Europea lo comparaba, o sea, por ejemplo, te hablaba de la Comisión Europea como lo comparaba con un equipo de fútbol.
y te comparaba y Juncker Juncker es el capitán o el entrenador y el delantero centro es Timmermans. Un poco en ese sentido pero básicamente lo que procuramos es tener un guión del programa. No me recuerdo quién decía que la improvisación, si está preparada, mejor. Que es mejor preparar la improvisación. Nosotros, aunque improvisamos en el programa y a veces nos salimos un poco del guión para meter alguna broma, algún chascarrillo, darle un toque de humor a lo que es la Unión Europea, procuramos tener un guión de lo que vamos a decir, por si acaso. Procuramos también tener una escaleta del programa para definir qué tiempo o más o menos aproximado, porque nosotros tenemos que ceñirnos a que nosotros nos dan 1 hora en la emisora, con lo cual dedicamos pues 3 minutos al editorial, unos 10 minutos a las noticias, 10-15 minutos a la entrevista, le podemos dedicar otros 10 minutos al reportaje y luego pues 5 minutos a lo mejor para cada una de las restos de las secciones o incluso ya lo que es más o menos el gag de cierre con el que cerramos siempre, que es hacemos como una falsa llamada, falsa entrevista a un personaje relacionado con el tema del programa. Pues alguna vez se nos ocurrió pues hacer como si fuese, o incluso a veces cuando el acuerdo, por ejemplo, con Cuba, de la Unión Europea a Cuba, pues hicimos como si cogimos unas declaraciones de Raúl Castro en la que decía que estaba encantado de estar aquí, que ya era hora y todo esto, y la poníamos en el programa como si estuviese contestando a la llamada del programa, la entrevista. Y en ese aspecto pues un poco nosotros nos movemos un poco cada día y nos organizamos. Siempre procuramos un poco coordinarnos siempre que hemos grabado ya el programa, porque nosotros grabamos bajo un falso directo. Nosotros grabamos viernes, grabamos mañana por la tarde y el lunes por la mañana, pero emitimos los lunes por la noche. Con lo cual grabamos siempre como si estuviésemos de noche. Incluso las bromas un poco las hacemos en ese sentido. Y lo que procuramos, sobre todo cuando hacemos un entrevistado, avisarle que va a ser, que no es directo, sino que se emite por la noche y que le vamos a estar diciendo buenas noches, o también de cara a hablar las cosas, a veces si han pasado o no, a veces que están las cosas que pueden ocurrir en el día, pues a veces hay que hablar en pasado de las cosas a lo mejor que están ocurriendo en ese momento. Pero en general lo que procuramos es organizarnos un poco, coordinarnos en lo que queremos decir, en que haya un orden entre lo que las secciones el tema que van a coger, dejamos cierta autonomía para que en función del tema que acordamos una vez hemos terminado la grabación del anterior, pues cada sección pueda elegir el tema o sobre qué quiere tratar, y en base a eso nos organizamos, vemos quiénes el presentador del programa tiene que estar en casi todos, porque es al final cuando un público se engancha a un presentador no lo puedes cambiar. Al menos en la temporada, a lo mejor alguna sustitución puntual sí que puede haber, pero
no lo puedes estar cambiando cada 2x3. Y un poco eso es un poco lo de la teoría del programa de radio y bueno, si queréis pasar a preguntas o las preguntas o comentarios que queráis hacer y bueno, y los que estáis interesados, pues mañana de 5:30 a 6:30 grabamos el programa en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Bueno, grabamos la sección de Europa en otras palabras y el lunes de 10 a 12 grabamos el resto del programa para los que estéis interesados en asistir a la grabación del programa. Y si que estamos abiertos, y si os animáis incluso a intervenir en el programa, igual también sois bienvenidos. Aquí tenemos un grupo de estudiantes que van a experimentar prácticamente con el podcast, ya veremos en ellas la extensión y demás, pero a lo mejor hay algunos, aparte de las que tienen que hacer el podcast, que puedan asistir. ¿Cuántos como máximo podrías tener allí? A ver, el estudio, nosotros solemos tener un estudio grande porque la suerte que tenemos es que los horarios que nosotros grabamos son donde los estudios grandes están disponibles, con lo cual siempre tenemos posibilidad de reservar lo que son uno de al menos de los estudios grandes, con lo cual en lo que es donde la zona así más o menos el estudio de la grabación, pues caben al menos unas 6 personas sentadas. O sea, pero vamos, siempre y cuando, a ver, que... Claro, a ver, procuramos que... Pero en la parte de lo que es la mesa sí que cabrían, yo creo que al menos unas 10 así... a ver, no todas, porque asientos hay 4, pero al menos unas 10 personas podrían caber por la parte de la mesa. Organizamos una visita con prioridad a las estudiantes del podcast y a lo mejor hasta 2 turnos, pero si ya no queremos abusar demasiado de tu generosidad. Pero vamos, pasamos la lista de ver quién se apunta. ¿Tenías por ahí una pregunta? Es una pregunta. Buenas tardes. Quería comentarle una cosa porque yo ahora soy estudiante de primer curso del grado de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas y en mi clase estábamos organizando para preparar un podcast de actualidad política, no necesariamente centrado en la Unión Europea, pero sí un podcast de actualidad política. Y ya habíamos comenzado... ya hemos tenido la primera sesión, por así decirlo, del podcast en el programa de Radiotón que organizó la universidad y queríamos continuarlo. Y entonces, como tú, qué mejor persona a la que preguntar que una que dirige su propio programa de radio. Entonces tenía algunas dudas, si me pudieras ayudar. Supongo que son un poco de interés general. Quería hacerte varias preguntas. Entonces la primera... Sí. Sí, dime. Vale. La primera sería, ¿qué se necesita para captar audiencia en un programa? A ver, lo primero es saber tener un plan de comunicación. A ver, no basta a veces porque si tú quieres captar audiencia, lo primero es que tienes que pensar en dar a conocer el programa. El programa es nuevo. Tu parte de cero, principio, es un poco los conocidos en los que tienes. Son el primer, un poco... A ver, también luego depende esto al final de la originalidad, de muchos factores pueden hacer que este grupo de conocidos, al final, si al final lo difunden y todo, al final puedan hacer que ese contenido pueda ser viral. Pero vamos... No hay una varita mágica que diga que puede convertirse en viral. Hay cosas, a veces es la excepcionalidad o la ocasión. Aprovechar la ocasión es incluso aquel que al final quien
quien da primero la noticia es al final el que tiene más éxito o el que al final alcanza más. Un poco en ese sentido son los consejos que puedo darte para dar a conocer. Lo primero es, yo pensaría eso, en el plan de comunicación y en lo que, y un poco en lo que quieres, en lo que en el contenido que creéis, sobre todo eso, la originalidad y aprovechar la ocasión. También un problema que encontramos es cómo podemos englobar distintas conversaciones o aspectos dentro de un mismo tema. Es decir, a la hora de hilar temas que están correlacionados, ¿cómo sería una buena forma de unirlo todo de una manera coherente? A ver, es encontrar el tema común. A ver, nosotros al principio hacíamos eso, al final cada uno esto un poco y tratamos un poco de hacer un encaje de bolillos entre los diferentes temas de las secciones. Pero al final nos dimos cuenta que era más práctico elegir un tema del programa y luego, en función de eso, cada sección elija su tema, algo relacionado. Es más fácil que al final cada uno tenga un tema y buscar el nexo común. Al final es más dividirlo dividir por temas las secciones en función del tema general del programa que tratar de unirlos bajo un mismo tema. No hay de qué. ¿Podría haber alguna forma de colaborar con su programa de radio? Claro, nosotros estamos siempre abiertos a colaboración. Hay diferentes formas. Esto está el consultorio. Depende un poco en la forma en la que quieras colaborar. Hay gente que colabora en el guión, un poco en la redacción de lo que son las noticias. Hay otras personas que lo que hacen es un poco lo que hablaba de los reportajes. Unos hacen el guión y otros a lo mejor locutan. Porque a veces no todos pueden estar, no tienen la disponibilidad para estar en los horarios de grabación y a lo mejor todos los que tienen la disponibilidad para estar en la grabación no tienen la disponibilidad horaria o para estar escribiendo un guión. Con lo cual un poco nos complementamos entre los que escriben el guión y al final hacen la investigación, reportaje un poco de noticias de la actualidad europea, y los que al final retransmiten o ponen su voz al programa. ¿Alguna vez habéis invitado a estudiantes de vuestra universidad para que den su opinión? Sí, alguna vez hemos hecho, sobre todo porque hay una actividad, por ejemplo, que nosotros tenemos, que es que lo tiene más bien la organización juvenil que nosotros, que hay dentro de mi asociación, está la organización juvenil Jeff Madrid. Y Jeff Madrid organiza todos los años un MEU. De hecho, están ahora abiertas, o sea, si queréis participar en un Model of European Union que está organizando Jeff Madrid, os invito a buscar Jeff Madrid y encontraréis el MEU Jeff Madrid y encontraréis toda la información, porque están abiertas actualmente las inscripciones, y a veces nos traemos a estos mismos participantes del MEU. No sé si todos saben exactamente qué es lo de un Model European Union. Bueno, para el que no, creo que hay uno en la Carlos III, pero para quien no sepa qué es un Model of European Union, se trata un poco de mostrar el funcionamiento de la Unión Europea de una forma amena, en el sentido de que unos asumen el rol de la Comisión Europea, otros asumen el rol de los jefes de Estado y de Gobierno, y otros asumen el rol de ser miembros del Parlamento Europeo. Se decide un tema, todo esto, y se pone que el objetivo es que tienen que llegar como a un acuerdo o a un resultado de una directiva, una directiva ficticia sobre algún tema de actualidad. ¿Podrías repetir el nombre, por favor, del proyecto?
Sí, Model of European Union. ¿No era algo como Jet Madrid o algo así? Sí, el JEF Madrid es la asociación, JEF Madrid. Ahora no sé por qué no estoy en esta casa, pero normalmente organizaban una aquí en la Universidad de California. Yo creo que lo que pasa es que creo que suele ser en Norteamérica. No, era uno organizado por JEF Madrid, el modelo de Naciones Unidas. Sí, lo que pasa es que sí, porque antes colaborábamos con, o sea, desde nuestra organización juvenil colaboraban con una asociación de estudiantes de ciencia política de la Carlos III para organizar este modelo. Pero al final un poco como esta asociación como un poco desapareció, perdimos un poco el vínculo con lo cual no sé si se seguirá haciendo, sí, o sea, sé que se hace el modelo. Pero sí sé que el JEF Madrid sigue haciendo el MEU. De hecho, este año tuvieron una financiación del programa Erasmus Plus para la organización del MEU. ¿Más preguntas sobre radio? Pasamos si me preguntan esto. Mientras os lo pensáis, yo te quería preguntar una cosa específicamente sobre la radio también. Bueno, dos en realidad. Una es si emitís también, digamos, por radio convencional o si solo es el podcast lo que producís. Emitimos por radio de internet. Por radio internet, vale. O sea, Sí, sí, o sea, la emisora no tiene ninguna frecuencia. Creo que Eso tenía es, la antes una frecuencia, pero digamos que ya no la tiene. Y es una radio de internet. Claro. O sea, sí, yo siempre que os he escuchado en el podcast, digamos. Claro, porque nosotros nuestro horario de emisión, y de hecho a la hora de organizar el programa, nos tenemos en cuenta que nuestro horario de emisión es nuestra emisión es el lunes a las 10, de 10 a 11, en la web de inforadioucm.es. O sea, si alguien quiere escucharnos en el falso directo, es los lunes de 10 a 11 en inforadioucm.es, y esa sería nuestra emisora de radio, que sí, es de internet. Luego, más o menos, a partir del día siguiente lo subimos a iVoox y hacemos ya la difusión en podcasts del programa de radio, un poco haciendo a veces un poco más primero más general y luego más sobre los diferentes apartados. Y la otra pregunta que te quería hacer, que vamos, es más sustanciosa, tiene que ver con por qué elegisteis la radio, ¿no? Porque hablabas con Elena, por ejemplo, de la importancia de la viralidad. Esto no lo digo nunca bien, de la viralidad. Pero claro, potencialmente cuando pensamos en viralidad, todos pensamos probablemente más en YouTube, por ejemplo, que en radio, ¿no? Entonces yo entiendo que la elección de radio probablemente tiene que ver con la disposición del estudio en la universidad, pero si hay algo más, ¿no? Si es el lenguaje, que era el lenguaje radiofónico para hablar de Europa, que a lo mejor no tenga YouTube o similar. Bueno, también tiene que ver un poco con la forma al final de actuar. O sea, los millennials pueden al mismo tiempo estar viendo o sea, al mismo tiempo pueden estar viendo bueno, en teoría. Está rodeado de millennials, ¿eh? No sí. Como si no te estuvieran oyendo. Bueno, por mis conocimientos, y digamos, y yo también al final lo acabo haciendo, y es que al final estoy viendo a lo mejor una serie y al mismo tiempo estoy controlando cosas en el móvil. Pues al final un poco pierdes, o sea, si al final nos hubiéramos dedicado, o sea, no, pues nos hubieran ofrecido un programa de televisión, probablemente estaríamos desperdiciando toda la labor de imagen, porque al final el público al que podamos dirigirnos no va a estar pendiente de la imagen, sino va a estar pendiente más del sonido. Con lo cual nos pareció más práctico que pues, aunque parezca que la radio, en ese sentido, como tú puedes al mismo tiempo estar escuchando el programa, pero estar haciendo otras cosas. No necesariamente en esta época de Internet donde al final estás haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Sí, no, es una apuesta que yo creo que también es muy estratégica.
Yo, por terminar, a lo mejor con las preguntas sobre radio en este punto, me ha hecho mucha gracia no el concepto, que entiendo muy bien cómo funciona y entiendo, lo digo en el sentido más positivo, ¿no? Pero me ha hecho gracia el término de consultorio, ¿no? Porque recuerda estos programas clásicos de la radio de los años 50-60, de los consultorios sentimentales, ¿no? Es un consultorio sentimental sobre Europa para que la gente os cuente sus problemas de amor-odio con la UE. Es un consultorio estrictamente intelectual. Bueno, habíamos a veces habíamos bromeado y todo esto, hacerlo un consultorio sexual sobre Europa, pero por las horas. Digamos, y pensamos que a lo mejor nos atraería más audiencia. Pero al final simplemente es un consultorio, lo llamamos el consultorio porque al final nos dedicamos a resolver dudas sobre el tema creemos que sería más atractivo si a lo mejor nos enviasen audios un poco, yo os animo, si tenéis alguna duda o cualquier cuestión, o nos enviáis un audio a europadenoche@gmail.com y probemos tratar de resolver vuestra duda publicando el audio y todo es dándole una respuesta en el consultorio. Pero como prácticamente no eso, normalmente la consultora que es una experta en relaciones internacionales, se dedica a hacer un poco, resolver aquellos puntos más dudosos o más desconocidos de lo que es el tema en concreto del programa, de la emisión. ¿Alguna pregunta más? Hola. Quería preguntarte también ¿qué tiene que tener un buen presentador de radio? Yo creo que un buen presentador de radio tiene que tener, lo primero, disponibilidad, porque el presentador de radio tiene que estar en todos los programas, o sea, en todas las emisiones. Los locutores secundarios, o sea, colaboradores, pueden variar, pero lo que al final engancha al público es la voz del presentador. Tiene que ser hilándolo un poco ahí con ahí, la voz del presentador tiene que ser al final atrayente. Una voz que resulta al final desagradable, oída por la radio, no queda muy bien. A ver, puede quedar como un caso así de colaborador, o sea, para una pequeña intervención, pero no servirá muy atrayente de cara en ese sentido de que el presentador o presentadora del programa tiene que ser un foco de atracción del programa, y en ese sentido un poco la voz, y en ese sentido tiene que hablar con seguridad. Es muy importante, es preferible que se ensaye el guión a que lo haga deprisa o se equivoque o se trabe mucho. Es importante esos aspectos, y no tanto que sea experto en el tema como esos aspectos profesionales. Perdón, que he olvidado poner no molestar. Y por tanto esos aspectos más yo creo que esa es una de las funciones, además de ser el hilo conductor del programa. O sea, tiene que establecer el nexo de unión, pero un poco eso ya puede establecerse desde el guión, no necesariamente, pero esos rasgos principales deberían tener el presentador del programa. No hay de qué. Pues vamos a
conectar un minuto con Jorge, que quiere conectar con nosotros un momento desde Navarra, me parece que estaba, para hablar sobre el curso. Clausuramos la jornada. Yo quería hacer un resumen de los temas de los que hemos hablado hoy. No sé si los colegas de la cabina de audiovisuales me ven. Yo creo que me oyen solo con un micrófono. Nos sentamos aquí los dos. Por concluir, ¿no? Y aprovecho para saludar a Jorge Tuñón, a los estudiantes del módulo que están participando. Por resumir lo que hemos hecho hoy, ¿no? Hemos hablado de las condiciones de desarrollo de una esfera pública europea. Hemos visto que el concepto de esfera pública europea está históricamente relacionado con el Estado, pero que no hay nada en el concepto que nos impida pensar en la posibilidad de una esfera de debate público racional más allá de los Estados. Lo que hemos visto es que más bien tenemos problemas o bloqueos o dificultades de tipo sociológico, ¿no? Tenemos dinámicas de poder, tenemos mecanismos de bloqueo, tenemos falta de incentivos para algunos actores y todos ellos se pueden potencialmente resolver de la misma manera, ¿no? Con incentivos, con mecanismos que inciten a los actores a tomarse en serio la comunicación europea. Sin embargo, lo que también hemos visto es que, y no sé si Jorge Juan coincide y si quiere añadir algo en este sentido, pero lo que también hemos visto es que de alguna manera el desarrollo de una esfera pública transnacional es bastante complejo, ¿no? Es decir, lo que nos da la impresión es que la idea de que todos los ciudadanos hablen de los mismos temas y en los mismos términos es muy complicado, ¿no? Y que parte de la literatura académica tiende a apostar más bien por pensar que lo que puede funcionar, lo que puede llegarle a los ciudadanos, es más bien la europeización de las esferas públicas nacionales. Eso no sé cómo te lo planteas tú, sobre todo como federalista, ¿no? Si te parece, por ejemplo, que es una renuncia, si tendríamos que insistir más en la parte transnacional. Bueno, yo creo que hay que hacer una combinación de ambas. Es cierto que no... A ver, hay temas a nivel europeo que preocupan a todos los ciudadanos europeos por igual, con lo que sí que hay temas que sí se pueden dar desde una perspectiva transnacional. Puede ser la inmigración, pero sin embargo hay otros, pues a lo mejor a los países del sur de Europa pues les preocupa más el desempleo. A los países del norte, pues como no tienen tanto desempleo a lo mejor como en los países del sur, pues no les preocupa tanto. Pero sí que se puede hacer un poco en ese sentido de europeizar y un poco, adaptando el mensaje a cada zona geográfica y todo eso en función de las necesidades. Debería tener en cuenta. Un poco en el sentido que a lo mejor en lo que son los países del sur a la hora de comunicar hay que hacer un poco más incidencia en lo que son las políticas que hace la Unión Europea para combatir el desempleo, un poco que a lo mejor a lo que les pueda interesar realmente a los países del norte de Europa. Porque yo creo que luego, digamos esto hasta aquí, ¿no? Como en el planteamiento de la esfera pública como concepto teórico. Yo creo que luego, tanto en mi intervención como la de Jorge, hemos visto otros dos elementos que yo creo que se relacionan fuertemente. A lo mejor no los vemos exactamente de la misma manera los dos, pero es útil, yo creo, entablar aquí el debate, que tenían que ver con los dos elementos siguientes, ¿no? Por una parte, la politización. Hemos hablado aquí de politización agonista y politización antagonista, utilizando los términos de Chantal Mouffe, y yo creo que hemos visto un poco el ejemplo en el debate que estabas teniendo con algunos de los estudiantes, por ejemplo, me parece que era no sé si con Israel o con Rocío, ¿no? Sobre la idea de movilizar a los ciudadanos europeos a través del miedo al triunfo del populismo o del euroscepticismo, ¿no? Porque de alguna manera lo que yo trataba de defender con los estudiantes, y creo que no les he convencido a todos, pero bueno, tampoco se trata aquí de convencer a todo el mundo, sino que ellos piensen lo que quieran, era que de alguna manera lo que estamos viendo en Europa es
una repolitización de algunos asuntos, pero también la despolitización de otros, ¿no? Y esto, si lo vemos desde el punto de vista optimista, probablemente lo que vemos es que se despolitiza el sistema político en sí mismo, es decir, que el Brexit ha sido una gran lección sobre las dificultades de la salida de la Unión Europea. Hay muy pocas fuerzas políticas que realmente se planteen salidas de nuevos países de la UE, y eso es lo que precisamente nos permite no hablar de posiciones a favor y en contra de Europa como tal, sino más bien de establecer un debate entre diferentes formas de Europa, ¿no? Yo creo que a ninguno de los dos nos gusta la Europa de los populistas, pero están empezando por primera vez a hablar de cómo conciben ellos Europa, ¿no? Esta especie de fantasía de la Europa de las patrias. Sí, y en el fondo consiguen llegar un poco, yo creo que Manuel Alcántara en su libro un poco sobre la utilización de las emociones lo explica muy bien, y es como estos populismos, ya sea a través del Brexit, cómo han conseguido llegar a convencer un poco apelando a la emoción. ¿No? Y en ese sentido yo creo que un poco esto lo refleja mucho, por ejemplo, la película sobre el Brexit, que refleja cómo sí, eran mentiras, incluso ellos mismos, el UKIP y todos han reconocido que toda la campaña se basó en mentiras, pero apelaron tanto a la emoción y todo esto, mucho más que el bando del Remain. O sea, desde la campaña del Brexit apelaron mucho más a la emoción que desde el bando del Remain, y de hecho eran más creíbles los portavoces de la campaña del Brexit que los del Remain, porque parecía un poco que sí, queremos la permanencia, pero parecía que no se lo creían mucho los candidatos, con lo cual yo siempre digo a veces que, de hecho hay un artículo esto, cuando dijo una vez, escuché a alguien, Europa tiene que ser sexy, y yo digo, no, Europa no tiene que ser sexy, porque de la misma forma que no le pides a una mujer que tenga que vestirse sexy para ir a trabajar, no le puedes pedir a la Unión Europea que se vista sexy para que la tengan en cuenta. Yo creo que Europa tiene que transmitir pasión, emoción, pero desde la realidad, o sea, desde con hechos. Porque este es justamente, ¿no? Yo creo que no lo habíamos preparado, pero ha salido así de bien, porque era el último punto en el que yo quería incidir, que yo no lo he explicitado tanto como lo ha hecho Jorge Juan, pero es la importancia de las emociones, ¿no? Porque hoy terminamos con, si queréis, la parte más teórica de qué es una esfera pública transnacional. La semana que viene vamos a hablar de los relatos de Europa, y ya hemos empezado un poco a ensayar, ¿no? Cuáles son los relatos nacionales distintos sobre Europa, España y la modernización, Alemania y la reencarnación. Y yo les preguntaba a los estudiantes que, digamos, un poco porque en parte esta idea del relato se dirige a ellos, ¿no? Y la idea de que los jóvenes están desconectados de Europa, y lo hemos estado planteando, y nos hemos ido más al soporte, pero yo creo que tienes mucha razón en plantear, al final, la comunicación política también va de emociones. Lo que pasa es que también da un poco de miedo, ¿no? Porque estamos en un momento en el que parece que la principal emoción política es el miedo. O el odio, por ponernos en el peor de los casos. Entonces, a lo mejor aquí el relato que tenemos que imaginar los europeístas es, bueno, pues qué relato puede construir Europa sobre emociones positivas, ¿no? Porque, claro, el miedo puede ser muy útil, pero te crea un tipo de politización muy antagonista, ¿no? En el fondo, igual lo que necesitamos es una especie de Obama europeo que nos hable de hope y de togetherness y algo así, ¿no? O una nueva oleada hippie, paz y amor. Teníamos una última pregunta, Israel, si le podéis pasar el micrófono. Que hay que ir con mucho cuidado. Esto está pasando tanto, es algo objetivo, yo creo, tanto a nivel intraestatal como a nivel europeo y también transfronterizo, que esto es un punto de vista personal, pero me da la sensación de que los partidos y los movimientos que abogan por esta estabilidad, por esta integración, están, en lugar de centrarse realmente en cambiar políticas, creo que nos hemos acostumbrado, sí que es cierto que conecta un poco con la idea esta de que no hemos vivido un conflicto, pero nuestra generación, pero sí que es cierto que
ha habido una crisis de la socialdemocracia, no hemos puesto remedio a ella y lo único a lo que nos dedicamos es a demonizar a los populistas sin realmente aportar nada nuevo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Creo que hay que diferenciar entre el populismo entendido como ideología y el populismo en los discursos, que siempre lo ha habido. La política en sí misma es populista y no es algo que hayan creado estas nuevas fuerzas de extrema derecha o incluso o extrema izquierda me es indiferente. Entonces creo que los movimientos proeuropeos tienen que modificar. No creo que la clave esté en armar un relato, creo que el relato histórico está ahí, creo que todos nos lo creemos, incluso las generaciones que no hemos vivido el conflicto, pero sí que hay que cambiar el mensaje y hay que cambiar los instrumentos y las herramientas, porque se está viendo que Vox, sin tener ningún tipo de financiación, está creciendo a unos niveles inconcebibles en España a base de memes y sin embargo la respuesta de los partidos del establishment es no, mira, es que son unos fascistas. No, el problema es que estamos dejando huecos que son issues que están dentro de los programas de los partidos y que son perfectamente plausibles, y si coges un programa de Vox o coges un programa Alternativa por Alemania, pues por supuesto hay políticas que están fuera de lugar en sociedades democráticas como las entendemos, pero luego hay otras que, como no hemos sabido cubrir esos gaps, pues se han introducido y ellos son ahora quienes lideran esos temas dentro de la agenda. Entonces, desde mi punto de vista y como reflexión y conclusión, diría que los comunicadores políticos no deben centrarse tanto en análisis retroactivos de qué campañas han triunfado y por qué hay un Bolsonaro y por qué hay un Trump, sino medidas visibles y cambios en la comunicación de los partidos del establishment. O sea, no puede ser que que la población en términos generales esté concibiendo el término establishment como algo negativo. No puede ser, porque son precisamente los partidos que abogan por igualdad y libertad. Entonces yo creo que debemos dejar de lado el tema del relato y centrarnos más en las herramientas que utilizamos, y a lo mejor hay que combatir el populismo con instrumentos populistas, no fake news, pero sí cambiando la forma en la que comunicamos. No, pero lo que decimos también, ¿no? Es decir, una de las cosas que hacen los populistas también es apelar a las emociones, y los partidos mainstream también pueden apelar a las emociones, y sobre todo en la medida en que sean positivas, ¿no? El problema es que el reflejo que han tenido muchos de estos partidos a lo mejor es usar el miedo como principal, utilizar el miedo como principal emoción en lugar de, bueno, pues esa especie de capacidad de crear lo social y lo político a través de mensajes positivos. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, solamente añadiría que, claro, que para que un partido pueda triunfar a base de memes, es que primero hay que haber transformado la política en una especie de gran meme. Y a eso también han podido contribuir los partidos tradicionales y los medios de comunicación, ¿no? El subtítulo del famoso libro de Peter Mer sobre el gobernando el vacío es la banalización de la democracia occidental. Hemos banalizado la democracia hasta tal punto que hemos creado el caldo de cultivo para esta política agresiva, digamos, a través de las redes sociales, de los memes y demás. ¿Pero por qué tiene que ser eso algo negativo? Antes, por ejemplo, las campañas en Estados Unidos hace 50 años eran mucho más agresivas y no pasaba absolutamente nada, y se concebía como que la política se llevaba a cabo de ese modo. Hay que entender que los tiempos cambian, los medios de comunicación también, y hay que adaptarse. Esa es la única vía que yo veo. O sea, no se trata de convertir la política en una broma, pero sí que es cierto que a lo mejor hay que acercar los discursos y las medidas de otra forma. Sí, no, y tienes razón en el punto de que no hay que tomarse como una broma, pero tampoco tiene que ser algo que aleje a la gente con un lenguaje burocrático, ¿no? Tenemos demasiada burocracia sustituyendo lo que debería ser. No, y que política. también la comunicación tiene que basarse en hechos, no solamente comunicación, sino a la hora de esto hay que cambiar las políticas y todo esto, si las políticas que no funcionan, o en cierta forma, ¿por qué un mensaje como el de Tigran en Alemania cala en un estado como Baviera, donde apenas hay migración? O sea, como un mensaje anti-migración de Alternativa por Alemania, pues precisamente por el desconocimiento. O sea, si tú haces campañas informativas un poco para cubrir ese vacío de conocimiento en el que
en el que se aprovecha Alternativa por Alemania para lanzar su mensaje, porque esto es un poco la gente al final de lo que no conoce se cree lo que le dicen. Si el único mensaje que recibe al respecto es el de Alternativa por Alemania, se va a creer el mensaje de Alternativa por Alemania. Bueno, porque personalmente creo que es algo más complejo. Es que yo precisamente estoy ahora escribiendo un artículo sobre Alternativa por Alemania y es cierto que hay ahora una situación, bueno, hay que entender que la migración afecta a la globalización, es cierto que hay un efecto de los migrantes, incluso también me atrevería a decir del impacto del terrorismo en los últimos años en el voto a Alternativa por Alemania, pero también hay que entender que hubo un muro hace no mucho tiempo, que Alemania socializó con los... Hay un término que se interiorizado en el lenguaje de los alemanes que es el Gastarbeiter, que es ese trabajador que viene de fuera, que primero era un español italiano, luego eran turcos, y entonces en la zona de Alemania occidental pues se socializó de una manera, y por eso ahora el hecho de que haya flujos migratorios grandes pues no afecta de tanta manera y no se apoya este tipo de fuerzas. Hay otras zonas, pero yo creo que no es baladí el hecho de que haya zonas como Baviera que se apoyen fuerzas como Alternativa por Alemania, y mucho menos que sea por desconocimiento. Es decir, sí que hay perdedores de la globalización, pero también hay liberales y académicos que apoyan este tipo de fuerzas. No quiero decir que todo el mensaje sea... Pero determinados temas sí que se apoyan en el desconocimiento de las personas. En el sentido de que si el único mensaje que reciben la gente si no conoce, porque decía Unamuno que el nacionalismo se quita viajando, a veces ni siquiera viajando, porque si tú viajas con la mente cerrada, o sea, si tú mantienes tus prejuicios y no estás dispuesto a cambiarlos, si vas con una mente abierta, viajas, sí que puedes cambiar y abrirlo. Y aquí lo que os propondría a lo mejor es una especie de consenso, no consenso, pero vamos, tampoco un punto intermedio, pero un elemento adicional que a lo mejor nos ayuda a relacionar las dos posturas, ¿no? Que es parte de lo que nos puede parecer desconocimiento, o lo que podemos querer calificar como desconocimiento, hemos visto los migrantes y demás, puede tener que ver con la liberación de determinadas palabras, ¿no? Es decir, que también es uno de los efectos, no solo ya de esa política del establishment que dicen algunos, sino también incluso de la reducción de la competitividad de nuestros sistemas de partidos para hacer frente a los populistas. Es decir, es que cuando surge una amenaza populista en un sistema político, ya sea nacional o en el propio sistema político europeo, si la tendencia de los partidos del centro es a cooperar, acaban transformando la crítica a los populistas en una profecía autocumplida, y eso es lo que puede hacer que determinados de sus mensajes, que algunos pueden tener sentido, pero otros, y bastantes, no los tienen, se conviertan en lo contrahegemónico, ¿no? Por eso algo tan reaccionario como el antifeminismo, por ejemplo, en el caso de Vox, parece moderno, porque de alguna manera, no digo que el feminismo se ha convertido en el elemento hegemónico, pero en la medida en que no hay... ¿cómo decirlo? No hay un debate crítico sobre que si mismo nos ha sucedido muchos años con el europeísmo, ¿no? ¿Qué significa ser feminista? Hay distintas formas de ser feminista. ¿Qué significa ser europeísta? Hay distintas formas. En la medida en que eso se quiere presentar como una especie de hegemonía, ser contrahegemónico en algunos momentos te puede permitir, bueno, pues ser moderno, ser el que dice algo diferente, ¿no? Bueno, me parece que vamos a ir levantando la sesión, porque veo caras de cansancio, pero me parece que ha sido un día especialmente interesante. Saludo otra vez y me despido de los estudiantes que nos están viendo en el otro módulo con Jorge Tuñón, y os animo a todos a si os interesa este tema que os he propuesto de los ODS, a venir a la Universidad Autónoma de Madrid el martes de la semana que viene por la mañana. Si os interesa, simplemente recordad mandadme un email a luis.bouza@uam.es para que os prepare los certificados. Si se os olvida, pues tampoco pasa nada y os traeré el certificado a la próxima clase. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí. La semana que viene entonces hablamos de los relatos sobre Europa y tenemos nuestro primer taller práctico, que la presentación la hacéis vosotros, ¿verdad?, sobre partidos políticos. Pensad lo que nos vais a contar y la semana que viene nos vemos aquí. Estupendo, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Ha sido un buen debate, ¿no? Sí, además yo me oriento más a eso porque a la hora de hablar soy muy
práctico y sencillo y todo esto, y claro Y te gusta más el intercambio, sí. claro, al final con preguntas y todo esto, digamos que cubro más el tiempo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que a los estudiantes a veces cuesta, lo hemos visto, ¿no? Al final